Póngase cómodo, siéntase en casa y el Señor tiene algo maravilloso para usted y tiene algo maravilloso para su familia. Amén. Abra su Biblia, Mateo capítulo 9. Repito, abra su Biblia en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. ¿Cuántos me dicen amén? Yo repito las veces que creo que es conveniente para que nadie se quede sin consultar su lectura. Tomemos el alimento con mucha paciencia. Usted sabe que a un bocado hay que masticarlo 33 veces para que quede triturado completamente y pueda pasar a nuestro organismo. Pues que nadie pierda la cita bíblica. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 37. Mateo capítulo 9 del 35 al 37. Amén. Sígame con su vista. Lo voy a hacer en voz alta. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oramos. Padre, te damos gracias por la vida y por la salud primeramente. Gracias porque nos permites estar aquí. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, dirija este tiempo, que cada uno de los congregantes y aquellos que nos escuchan a través de los medios, Señor, sean convencidos, sean levantados y animados a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo haga la obra y que cada uno seamos usados en los dones y talentos que tú nos has dado. Toma control sobre este tiempo, en tus manos está. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos a ti. Amén y amén. El título, hermanos, se llama así, simple y sencillamente: ¿estamos dispuestos a obedecer al Señor? ¿Estamos dispuestos a obedecer al Señor? Y lo hago como una forma de pregunta. Yo no sé si yo he compuesto esta frase, o la he escuchado, o está en la Biblia, pero hay algo que yo he concretado. Hablamos de la resistencia de la humanidad al Evangelio. Hablamos de la resistencia de la humanidad al Evangelio. Y hablamos de pueblos y grupos cerrados. Y hablamos de ciudades consumistas de confort y todo lo demás. Y concretamos cerrando, diciendo que son cerrados y que no se puede. Y yo le añadí otra frase: así como el pueblo que no conoce a Cristo se resiste a ese llamado, la iglesia se resiste a ir donde están los necesitados. Y sí es cierto, hermano. Mateo capítulo 9, 35 al 38 nos enseña la realidad de un mundo. Mateo, este pasaje nos enseña la realidad de la necesidad que hay en el mundo. Y el maestro, el gran médico, nos pone el ejemplo de que lo que la iglesia deberíamos estar haciendo. No quejándonos de las circunstancias, no quejándonos del no se puede, no poniendo como pretexto cómo le vamos a hacer, sino simplemente querer obedecer al mandato que el Señor estipula en su palabra. No podemos expresar a la ligera frases como el mundo es resistente al Evangelio,
Porque así como el mundo es resistente al evangelio, los cristianos son resistentes al llamado de Dios de ir hasta el último de la tierra. Sí, hermano, los cristianos somos resistentes, y vamos a decirle en plural, somos resistentes al mandato que Dios demanda en su palabra de ir y predicar el evangelio a todas las naciones, empezando por Jerusalén, por Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y como ejemplo el Señor recorría todas las ciudades. Dice, recorría todas las ciudades y aldeas, pero no solamente las recorría, sino se detenía para enseñar, se detenía para predicar el evangelio del reino y se detenía para sanar a aquellos que enfrentaban una situación difícil. Y toda esta gente era sanada de la enfermedad que tenía y de la dolencia que presentaba. ¿Sabe por qué el mundo hoy no sana? ¿Sabe por qué hay un mundo enfermo? Porque la iglesia no sale. Porque la iglesia ha hecho oídos sordos al evangelio del Señor. Porque se ha perdido la fe. Porque hemos dejado de ser prácticos como iglesias, hermano. Y nos hemos cobijado a lo que otros puedan hacer. Y nos hemos cobijado a alimentarnos nosotros, a sentirnos bien de la necesidad que nos aqueja. Pero hay otros que viven y mueren sin esperanza, que viven y mueren sin Cristo, y que su destino no es incierto, su destino es cierto, porque el que muere sin Cristo, hay un lugar que se llama infierno para él. Y muchos van ahí. Y muchos van ahí. Porque la iglesia ha dejado de ser práctica. Porque la iglesia tiene miedo. Porque la iglesia no quiere invertir. Porque la iglesia pierde su comodidad. Porque la iglesia no puede gastar y salir del presupuesto que maneja, cuando ni siquiera lo que manejamos es nuestro, porque todo lo que tenemos es del Señor. Y ni siquiera somos tan buenos mayordomos, porque si fuéramos buenos mayordomos de lo que el Señor nos da, entonces seríamos en primer principio siendo fiel con Él, con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Y si fuéramos buenos mayordomos, estaríamos dispuestos cada uno, calzados nuestros pies con el evangelio de la paz, y ir allá donde el Señor demanda. Sí, hermano, el mundo se muere sin Cristo. Hemos dejado de ser prácticos. No vemos milagros. No vemos milagros porque no recorremos las calles, porque no recorremos aldeas, porque no visitamos pueblos, porque nos hemos cansado, porque nos hemos fatigado, o porque nada más nos hemos encerrado en nuestra burbuja y no queremos que nadie nos saque. El cristiano, de manera plural, hermano, unos más que otros, vivimos en nuestro confort. El Señor recorría todas las ciudades, dice su palabra, y se detenía para enseñar en las aldeas y predicaba su evangelio, el evangelio que lleva a una salvación y vida eterna. Y cuando se presentaba un enfermo, que había muchos, él era práctico, oraba por los enfermos, y como resultado de orar por los enfermos se levantaban y las dolencias de aquellos que las presentaban eran sanadas. Tenemos que orar por los que están enfermos, hermano. Tenemos que orar por aquellos que presentan dolencias. Tenemos que confiar en la palabra que dice el Señor. Seamos prácticos y veamos los resultados que da
el orar por aquellos enfermos y el orar por aquellos que presentan sanidad, el orar por aquellos que no tienen esperanza y que su destino es infierno. Y luego dice el pasaje, dice, y al ver las multitudes, fíjate qué curioso, y al ver las multitudes, no era una persona, donde Jesús se presentaba, no era un número contable, era una gran multitud. Entonces dice la palabra, al ver las multitudes, tuvo que compasión. Y debemos encerrar la palabra compasión. Sí, los cristianos tenemos que encerrar la palabra compasión y grabarla en nuestra mente y tenerla ahí de manera constante. Dice, y tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Ha visto usted en los medios cómo un hombre, un solo hombre y un perro andan pastoreando más de 100 ovejas? ¿Alguien me lo contó? Yo no sé si usted lo ha visto. Y ninguna oveja se dispersa. Y cuando alguna se llega a dispersar, el perro ladra y las ovejas, corre, ladra y las ovejas empiezan a agarrar el camino. Entonces tenemos que resaltar las acciones, hermano. No somos prácticos. Muchas veces ya no queremos invertir en la obra del Señor porque no vemos esa necesidad en la gente, porque nuestros ojos ahora tienen una venda. Solamente vemos a 1 metro, pero no vemos más allá. Y el Señor vio una gran multitud. Y cuando usted sale y recorre, usted ve una gran multitud. Y en esa gran multitud, usted ve una gran necesidad. Y se ve la gran necesidad cuando usted tiene compasión por aquel que no tiene Cristo. La palabra compasión está vinculada con el amor. Sí, Jesús tenía mucho amor por los perdidos. Nosotros debemos mostrar mucho amor por aquellos que no conocen de Cristo. Jesús cumplía su ministerio. La iglesia tiene que levantarse y cumplir su ministerio. Jesús miraba con amor. Tenemos que empezar a mirar con amor a aquellos que no conocen de Cristo. Jesús le daba importancia a las grandes multitudes. La iglesia de hoy tiene que darle importancia a aquellos que viven en un destino incierto y que caminan sin luz y sin esperanza. La iglesia de este siglo, nuestra iglesia, tiene que levantarse, hermano. Tenemos que levantarnos. Tenemos que ser prácticos. Tenemos que empezar por experimentar compasión por aquellos que no conocen del Señor. Y tenemos que mostrar amor. Porque de nada sirve que hagamos todo aquello, que se vean prodigios y se vean maravillas, pero si no tenemos amor, lo que hagamos de nada sirve. Y Jesús manifestaba el amor a través de la compasión que veía en los rostros de aquellas personas. Y como resultado de esto, dice la palabra que caminaban como ovejas sin pastor. O sea, dispersas y por todos lados. Sí, hermano. Una oveja que no es guiada, camina dispersa, agarra un rumbo diferente. Y muchas ovejas se pierden en el camino. Porque andan dispersas, andan fuera del rebaño. Y usted debe saber,
en el ámbito de la avicultura. ¿Es avicultura o es apicultura? Avicultura, ¿verdad? Que las ovejas son un animal muy noble y muy endeble, pero también muy dócil. O sea, son tres características de la oveja. La docilidad las lleva a caminar en rebaño, porque solas es difícil que sobrevivan. No los cabritos, no los cabritos, porque los cabritos comen de todo y brincan lo que tienen que brincar. Pero hablamos de ovejas, porque Jesús vio a las ovejas o vio a la multitud como ovejas que caminaban sin pastor, dispersas. Hace falta, hermano, hace falta que el Señor levante obreros. Hace falta que se levanten obreros. Hace falta que oremos para que se levanten obreros. Obreros que estemos dispuestos a pagar el precio. Obreros que no pongamos tantas condiciones. Sí. Obreros que estemos dispuestos a trabajar, a suplir la necesidad que se requiere en todo tiempo. A levantarse muchas veces de mañana, a no dormir con el teléfono apagado porque surgen necesidades, a contestar todas las llamadas porque no se puede omitir ninguna llamada, porque dentro de una llamada puede haber una necesidad o una noticia trágica. Sí, un pastor, hermano, debe tener las características que manda la Biblia. Y usted puede buscarlas, no ponerle más ni ponerle menos, solamente lo que marca la Biblia. Y si usted va al concepto de pastor, usted va a encontrar el primero que dice: el que desea obispado, buena obra desea. Que sea esposo de una sola, ¿qué? Mujer, no dado al vicio, no pendenciero, no algo así como deseoso de ganancias deshonestas, y etcétera, etcétera, etcétera. Y termina diciendo que sepa gobernar su casa, porque si no gobierna su casa, ¿cómo va a gobernar la casa del Señor? Entonces, pero se necesitan obreros para el campo, porque el Señor ve una necesidad, ve una multitud de ovejas que caminan dispersas como quien no tiene qué. Entonces de ahí hay una necesidad. Y la iglesia tiene que escuchar la necesidad que el Señor especifica en su palabra. Y tenemos que obedecer, hermano, como cristianos, a los mandatos que demanda el Señor en la misma palabra. Pero obedecer al Señor, realmente obedecer al Señor, hermano, demanda también que se tienen que romper estructuras, formas de vida. Y muchas veces no estamos dispuestos a romper estructuras ni formas de vida. Tenemos que salir de nuestro confort, pero tenemos que pensar en aquellos que tienen tanta necesidad de Cristo. La iglesia tiene que convertirse en una iglesia evangelizadora, en una iglesia enviadora, en una iglesia que ora, en una iglesia que va, en una iglesia que apoya, en una iglesia que da. Sí, romper toda una estructura, hermano. Sí, romper toda una estructura y romper formas que ya tenemos de vida cada uno de nosotros. Y muchas veces, la mayoría de ellas, no se cumple el mandato que emana la palabra de Dios porque no queremos romper las estructuras y porque tenemos miedo a lo que no conocemos.
enfrentarnos a retos que nunca hemos tomado. La iglesia, en su mayoría, no ha tomado estos retos. Y la iglesia, no hablo en lo personal, hablo en lo plural, muchas veces vive dispersa. Toda la semana vive dispersa y se concentra solamente un día. Y 6 días anda dispersa. Cuando una oveja anda dispersa, la pregunta es de qué se alimenta. Y es lo que le preocupa al Señor. Una oveja dispersa, ¿de qué se alimenta? Porque la oveja siempre camina en rebaño y se alimenta en rebaño. Entonces lo más probable es que una oveja dispersa termine fracasada y muerta. Y atrapada por ese león rugiente que anda buscando a quien devorar. Por eso el Señor hace mucho este hincapié, donde dice que caminan dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y le debemos dar mucha importancia a estos pasajes, hermano. De verdad que le debemos dar toda la relevancia, porque Jesús predicaba el evangelio del reino. Y a nosotros nos toca predicar el evangelio del reino. Predicamos a un Jesucristo que vive, no a un Jesucristo que está muerto. Predicamos a un Jesucristo que vendrá pronto y que no es tardo en su venida, sino que está dando oportunidad a que el mundo se arrepienta de su pecado. Pero también está dando oportunidad a que la iglesia cumpla con el mandato que ha determinado para ella. Nos dio títulos el Señor. Sí, nos dio títulos. Nos dio el título de ser una nación santa. Nos dio el título de ser un real sacerdocio. Pero nos da una encomienda llamada. La iglesia es llamada para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y nosotros nada más nos quedamos, o la iglesia en general solamente se queda con los 2 títulos, nación santa. Porque si tú le preguntas a un cristiano si es santo, claro, yo soy santo. Cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, el Señor me santificó. Entonces yo pertenezco a una nación santa. Nadie dice que no. Sí, es cierto, pertenecemos a una nación santa y pertenecemos a un real sacerdocio desde el momento en que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón. Él ha justificado nuestro pecado. Él ha justificado nuestras faltas. Él cargó en la cruz con todas nuestras iniquidades. Y nos quedamos con esos 2 títulos. Pero cuando dice llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, nos acordamos de aquel en cuanto a los títulos, pero no nos acordamos de aquel en el mandato de ir y predicar el evangelio a todo el mundo. A la iglesia se le olvida. Sí, vivimos en esa estructura ya hecha, en esa estructura ya modelada, y que muchas veces, hermano, esa estructura es tan difícil de romper, porque sacar a alguien de una estructura ya cimentada y reforzada es muy difícil. Por eso la iglesia hoy yo la he titulado una iglesia cristiana resistente a obedecer el mandato del Señor. Sí, escuchamos a muchos predicadores, hermano. Escuchamos a muchos predicar bien bonito, a dar consejería excelente. Pero cuando se trata de lo fundamental, de comunicar las buenas nuevas de salvación a Jerusalén, Judea y Samaria hasta el último de la tierra,
Salimos con el pretexto del joven rico, eso sí, que no lo puedo hacer, porque rompe mi estructura. ¿Y sabe qué? En el nombre del Señor y en Jesucristo, el Señor nos ha llamado para romper estructuras, hermano. Se rompieron las cadenas en las que estábamos atados al pecado. ¿Quién las vino a romper? Jesucristo. Entonces rompió una estructura. Rompió la estructura en la que vivíamos, bajo el alcohol, la droga, bajo tantas cosas y pensamientos de nuestra mente. Él vino a romper esa estructura. Entonces pongamos en las manos del Señor como iglesia de Cristo la estructura en la que queremos vivir y pongámonos bajo la mano poderosa del Señor, comprometidos a obedecer su mandato. La iglesia no va a ver maravillas. La iglesia no va a ver milagros si no cumplimos con lo que el Señor demanda. Y demanda, hermano, demanda que el mundo conozca de su palabra. Y el 37 lo dice el Señor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies ¿qué? Malos obreros. O sea, el mismo Señor reconoce. Él mismo, después de recorrer las aldeas, de recorrer los pueblos y de observar las grandes multitudes y de observar cuántos enfermos y cuántos hombres y mujeres vivían con dolencias, Él dijo: es mucha la multitud y faltan obreros. Y faltan obreros. Y el Señor nos llama, hermano. El Señor nos llama a ser esos obreros que el Señor está buscando. Y no oremos por el pastor, y no oremos por el misionero, sino oremos por nosotros, diciéndole al Señor: Señor, yo tengo que tirar esta estructura en la que vivo, y me estás diciendo a mí que yo puedo ser ese obrero que tú necesitas para recorrer aldeas o para recorrer ciudades, predicando tu evangelio y orando por aquellos que tienen necesidad. Y el Señor, a la luz de su palabra, te va a decir otra vez: todavía se necesitan más obreros. Sí, hermano, la mies es mucha y los obreros realmente son pocos. Son pocos. Usted conoce mi emoción, pero no es una emoción fingida. No, es una emoción real. Cuando tú te paras en lo alto de la montaña y cuando tú ves el valle y cuando el varón que está en esa comunidad te dice: solamente este pueblo tiene 2,000 habitantes. Esta provincia tiene 2,000 habitantes, pero alrededor hay 10 agencias que no conocen del evangelio. Y yo le preguntaba al Señor: ¿y cómo le vamos a hacer? Y yo oraba al Señor y le decía: toca el corazón de los que vienen aquí, Señor, y convéncenos de convertirnos en reales obreros tuyos. Convéncenos de que nos podemos desprender de lo que más amamos muchas veces: la comodidad y el confort. Convéncenos de no gastar cantidades en una excelente comida y comer más holgadamente y poder ahorrar para que estos obreros que están aquí perciban un poco más y se levanten otros, porque tú lo puedes hacer. Y justo cuando se me acerca un hermano y me dice: he platicado con mi esposa, yo hago mis ojos así. Porque es triste ver la necesidad, hermanos. Es triste ver la necesidad. Entonces dice el Señor: rogad pues al Señor de la mies. O sea, el Señor reconoce que faltan obreros, pero Él también dice: ruéguenme a mí, vengan a mí,
Búsquenme a mí, doblen su rodilla a mí, oren a mí, para que yo levante y envíe obreros a su mies. O sea, usted y yo tenemos que depender de Dios en este mensaje, en este pasaje. Si queremos ver el campo lleno de obreros, tenemos que rogar al Señor de la mies. Si queremos ver el campo creciente en el Evangelio, tenemos que doblar nuestra rodilla al Señor de la mies. Si queremos ver esos campos fructificantes, tenemos que clamar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Porque al fin y al cabo es la mies del Señor. Y nosotros solamente somos embajadores de Él, enviados por Él. Solamente somos siervos de Él. No somos otra cosa, nadie más ni nadie menos, solamente somos siervos de Él. Y Él es el dueño de todos, Él es el que manda, el que demanda y el que pone la estructura y el que da y quita. Y la iglesia, hermano, tenemos que vivir fervientemente enamorados de la pasión que demanda y de la misión que demanda el Señor en su palabra. Quiero terminar ahí mismo en su Biblia, 10:16. Perdón, 10:16 no, 10:6. Y póngase de pie. Y terminamos con este pasaje. 10:16, 10:6, 7 y 8. 10:6, 7 y 8. Leemos todos juntos. Dice la palabra de Dios así: sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. De gracia recibéis, dad gracias. Demos gracias, Padre.